A veces miramos al cielo buscando una señal de que Dios sigue con nosotros. Pero, ¿y si la señal no está afuera, sino dentro de ti? Detente un momento. Respira. Escucha ese silencio que no juzga, que no exige, que solo te invita a estar. Allí, en lo profundo del alma, hay un susurro que no viene del miedo ni del ego. Es el Espíritu Santo, el aliento mismo de Dios habitando en ti. Cuando Jesús prometió enviar al Consolador, no hablaba de una fuerza pasajera. Hablaba de su presencia viva, constante, invisible pero poderosa. Dijo, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. Juan 14, 16, 17. Esa promesa no fue solo para los discípulos de entonces, sino para cada corazón dispuesto a creer hoy. El Espíritu Santo no se manifiesta siempre con fuego ni viento. A veces lo hace con una paz que sobrepasa todo entendimiento, una voz suave que te detiene justo antes del error, una fuerza interior que te levanta cuando todo parece perdido. ¿Has sentido alguna vez que algo dentro de ti te guía, incluso cuando no entiendes por qué? ¿Has sentido esa convicción de que debes perdonar, aunque el dolor todavía arde? ¿Has experimentado esa calma extraña en medio del caos? Eso no es coincidencia. Es evidencia. Es la vida de Dios en ti. Pero muchos viven sin reconocerlo. Buscan señales en los cielos, milagros visibles, respuestas inmediatas. Y no se dan cuenta de que el mayor milagro ocurre cada día dentro del alma transformada. Porque cuando el Espíritu Santo habita en alguien, todo cambia. Las prioridades cambian. El corazón se ablanda. El orgullo cede. Y una nueva naturaleza empieza a florecer. Quizá tú te has preguntado, ¿cómo sé si el Espíritu Santo realmente vive en mí? Tal vez oras, lees la Biblia, vas a la iglesia, pero aún dudas si Él está contigo. Esa duda, ese anhelo, ese deseo de confirmación, es ya una señal de su obrar. Porque la carne no busca a Dios, es el Espíritu quien te atrae hacia Él. Hoy quiero invitarte a emprender un viaje interior, un recorrido espiritual para descubrir las 10 señales que confirman su presencia en ti. No hablaremos de religión, sino de relación. No de ritos, sino de transformación. Porque el Espíritu Santo no solo está contigo, vive en ti, respira contigo, y te guía paso a paso hacia el propósito eterno de Dios. Cada señal que descubriremos será como una lámpara encendida en medio del alma. Una prueba viva de que no estás solo, de que el cielo habita en tu interior. El Espíritu Santo no vino para visitarte los domingos, vino para quedarse, para moldearte, para llenarte con el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Sí, ese mismo poder. Esa misma gloria. Esa misma presencia. Está en ti. Y mientras caminamos juntos en esta reflexión, verás cómo cada señal se revelará en forma de fruto, de cambio, de obediencia, de fuego interior. Porque cuando el Espíritu mora en alguien, no hay forma de ocultarlo. El rostro lo refleja. Las palabras lo transmiten. La vida lo confirma. Hoy, al iniciar este viaje, te invito a abrir el corazón. A dejar de buscar afuera lo que Dios ya depositó dentro. A reconocer que la presencia del Espíritu Santo no es un misterio reservado para unos pocos, sino una realidad accesible para todo aquel que ama a Jesús. No te preocupes si aún no sientes nada. El Espíritu no siempre se manifiesta con emociones, sino con transformación profunda, silenciosa y constante. Como el viento que no ves, pero cambia el curso del fuego. Como el río que no grita, pero da vida a todo lo que toca. Prepárate, porque lo que descubrirás a continuación no solo confirmará que Él habita en ti, sino que encenderá en tu alma un fuego que nadie podrá apagar. Pronto entenderás la primera señal, esa que no se ve, pero que marca el comienzo de toda transformación espiritual. La primera señal de que el Espíritu Santo habita en ti, es la transformación interior que no puedes explicar, pero no puedes negar. Antes, reaccionabas con ira. Ahora, algo dentro de ti te detiene. Antes, la culpa te perseguía. Ahora, la gracia te abraza. Antes, el silencio te asustaba. Ahora, lo buscas para escuchar la voz de Dios. Ya no eres la misma persona. Y no lo lograste tú, fue Él, obrando en lo más profundo del alma, donde ninguna voluntad humana alcanza. El Espíritu Santo no llega para decorar el corazón, llega para renovarlo. No viene a mejorar tu carácter,
sino a crucificar lo viejo y hacerte nuevo. Como dice la Escritura, el que está unido a Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. 2 Corintios 5:17. Esa transformación no ocurre de golpe. Es un proceso, una obra silenciosa y continua, como un escultor que lima la piedra hasta revelar la forma. Y aunque a veces duele, el dolor también es señal de vida. Porque cuando el Espíritu habita en ti, nada muerto puede quedarse sin movimiento. Él te confronta, te despierta, te redirige. ¿Has sentido esa lucha interior entre lo que sabes que agrada a Dios y lo que tu carne desea? No te asustes. Esa batalla es una evidencia de su presencia. El enemigo no pelea por lo que ya le pertenece. Si hay lucha, es porque el Espíritu te está reclamando para Dios. Es ahí donde se cumple lo que Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne no vale para nada. Juan 6:63. Cada vez que decides callar en lugar de herir, perdonar en lugar de vengarte, confiar en lugar de temer, estás viendo la señal más clara de que el Espíritu vive en ti. Y sí, a veces te preguntarás si vale la pena tanto esfuerzo, si esa obediencia invisible tiene algún sentido. Pero escucha, el cielo ve cada pequeña victoria, cada pensamiento redimido, cada lágrima que se convierte en oración. Y el Espíritu, que habita en ti, usa cada detalle para moldearte a la imagen de Cristo. Esa es su misión. No vino solo para consolarte, sino para transformarte. El consuelo sin cambio no produce fruto, pero el cambio guiado por el Espíritu produce vida eterna. Tal vez hoy no lo ves completo. Quizás sigues cayendo, dudando, tropezando. Pero si cada caída te impulsa a levantarte y correr a los brazos de Dios, entonces el Espíritu ya está obrando. Porque lo que antes te alejaba, ahora te acerca. Y esa diferencia lo cambia todo. Piensa en eso por un momento. No necesitas una voz audible del cielo para saber que Él está contigo. Su presencia se nota en lo invisible, en tu conciencia renovada, en tu deseo de hacer lo correcto, en la incomodidad ante el pecado, en la búsqueda de santidad, aunque aún estés en proceso. El Espíritu Santo no habita donde hay perfección, sino donde hay rendición. Y cuando el alma se rinde, Él toma el control. Empieza a enseñarte a pensar como Cristo, a amar como Cristo, a vivir con propósito, aun cuando nadie te aplaude. Por eso, si últimamente sientes dentro de ti un deseo profundo de cambio, si hay una voz que te invita a soltar lo que ya no viene de Dios, no la ignores. Esa voz no es remordimiento, es dirección divina. Y mientras más le permites guiarte, más te das cuenta, no necesitas entenderlo todo. Solo necesitas rendirte. Porque en la rendición, el Espíritu encuentra espacio para habitar. La transformación interior no es una teoría. Es la primera señal de su presencia. Y cuando la reconoces, descubres que ya no vives por impulso, sino por propósito. Ya no caminas solo, camina Él contigo. En la siguiente señal, descubrirás algo aún más profundo, como el Espíritu Santo no solo transforma lo que haces, sino lo que amas. La segunda señal de que el Espíritu Santo habita en ti es el cambio en tus deseos más profundos. No se trata solo de hacer cosas diferentes, sino de desear cosas diferentes. Porque cuando el Espíritu entra, el alma empieza a desear lo que antes ignoraba. Y a rechazar lo que antes la dominaba. Antes, buscabas aprobación. Ahora, anhelas presencia. Antes, soñabas con reconocimiento. Ahora, solo quieres agradar al Padre. Ese es el milagro silencioso del Espíritu. No te obliga a cambiar tus acciones. Transforma tu corazón hasta que lo temporal deja de tener sabor. Jesús dijo: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21. Y cuando el Espíritu habita en ti, mueve tu tesoro al cielo. Ya no buscas placer en lo efímero. Porque sabes que solo Dios puede llenar el vacío eterno que hay en ti. De pronto, notas que ciertas conversaciones ya no te atraen. Que ciertas películas te incomodan. Que ciertos lugares ya no te llenan. No es que te vuelvas extraño o religioso. Es que tu espíritu está despertando. Tu alma está siendo entrenada para lo eterno. Y aunque al principio sientas soledad, esa soledad es una invitación divina. El Espíritu te separa de lo que no te nutre, para unirte a lo que te edifica. Porque mientras el mundo te arrastra a distraerte,
Él te guía a encontrarte. ¿Has sentido ese cambio en tus prioridades? Ese deseo de apagar el ruido y escuchar a Dios. Esa necesidad de orar sin que nadie te lo pida. Ese impulso de perdonar cuando lo natural sería vengarte. Esa sensibilidad ante el dolor ajeno. Todo eso es el Espíritu obrando desde adentro. El Espíritu Santo es un maestro de los afectos. Él no grita, susurra. No impone, convence. Y cuando te convence, no lo hace con culpa, sino con ternura. Te recuerda quién eres. Te recuerda que fuiste hecho para más. Por eso, cuando el Espíritu habita en ti, tus deseos se alinean con los del cielo. Empiezas a soñar lo que Dios sueña. A llorar por lo que Él llora. A alegrarte por lo que alegra su corazón. Tu oración cambia de Señor, dame esto. A Señor, transfórmame en quien tú quieres que sea. Y lo más hermoso es que ese cambio no siempre se nota por fuera. Pero se siente, se vive. Tu espíritu se vuelve sensible. Tu discernimiento se afina. Empiezas a notar detalles. Una palabra que te toca. Una canción que te habla. Una situación que antes ignorabas y ahora te hace detenerte y llorar. Esa sensibilidad espiritual no es debilidad, es evidencia. El Espíritu te enseña a amar como ama Dios. Sin condición, sin miedo, sin medida. Y te enseña también a soltar lo que no viene de Él. Aunque duela, aunque no lo entiendas. Porque cuando el Espíritu toma tu corazón, también toca tus vínculos, tus proyectos, tus relaciones. Lo que antes tolerabas, ahora pesa. Lo que antes te distraía, ahora te incomoda. Y lo que antes te aburría, la oración, la palabra, la presencia, ahora se vuelve tu refugio. Es así como el Espíritu te purifica desde lo invisible. Él no te separa para aislarte. Te separa para prepararte. Para elevar tu vida a una frecuencia que el ruido del mundo no puede alcanzar. No temas ese proceso. No temas sentirte diferente. No estás perdiendo nada. Estás siendo transformado. Y toda transformación espiritual empieza en el lugar donde tus deseos cambian de dirección. Recuerda. El Espíritu Santo no vino a quitarte tus sueños. Vino a despertar los sueños de Dios en ti. Cuando eso ocurre, cada deseo, cada pensamiento, cada acción, se convierte en una oración viviente que dice: Padre, hágase tu voluntad en mí. La tercera señal te revelará algo aún más poderoso. Como el Espíritu Santo no solo cambia tus deseos, sino tu manera de escuchar y discernir la voz de Dios. La tercera señal de que el Espíritu Santo habita en ti es la capacidad de reconocer la voz de Dios en medio del ruido. Vivimos rodeados de voces. La voz del miedo. La voz del pasado. La voz del ego, de la comparación, del cansancio. Todas hablan al mismo tiempo, intentando ocupar el lugar que solo le pertenece a una. La voz del Espíritu Santo. Pero cuando Él vive en ti, algo cambia. Tu oído interior empieza a distinguir lo divino entre lo humano. No porque escuches un sonido audible, sino porque dentro de ti aparece una certeza que no puedes explicar. Una paz que confirma lo que el ruido no puede entender. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10:27. No dijo: mis ovejas me escuchan de vez en cuando, sino oyen mi voz. Es una relación constante, íntima, viva. No todos pueden entenderlo. Pero quien tiene al Espíritu sabe cuando Dios habla, aunque no haya palabras. A veces, su voz llega como un pensamiento que brilla entre mil. Otras veces, como una convicción en el corazón que no te deja avanzar en una dirección equivocada. Y otras, como un silencio que te enseña más que 1000 sermones. El Espíritu Santo no grita. Te enseña a reconocer a Dios en lo sutil. En el momento exacto en que estabas por rendirte. Aparece esa frase en la Biblia, esa canción, ese mensaje. Y sabes que fue Él. Esa sensibilidad no se aprende con práctica humana. Se forma en la intimidad. En los días de oración en los que no sientes nada. Pero sigues buscando. En las noches donde lloras sin palabras. Pero Él traduce tus lágrimas en lenguaje celestial. Como dice Romanos 8:26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras.
cuando el Espíritu habita en ti, tu comunión con Dios se vuelve natural. Ya no necesitas fórmulas ni rituales. Solo basta con cerrar los ojos y decir, háblame, Señor. Y Él responde. No siempre como esperas, pero siempre con amor, precisión y propósito. ¿Has notado cómo algo en tu interior se inquieta cuando vas a tomar una decisión que no proviene de Dios? ¿O cómo una paz inexplicable llena tu mente cuando haces lo correcto, aunque te cueste? Esa es su voz. Y reconocerla es un privilegio que solo tiene quien ha aprendido a callar el ruido. Por eso, el Espíritu a veces permite el desierto. No para castigarte, sino para enseñarte a escuchar. En el silencio, descubres que su voz no se impone. Se revela. Y cada vez que la obedeces, se hace más clara. Más cercana, más tuya. Pero hay un secreto. No puedes reconocer su voz si no conoces su palabra. Porque el Espíritu nunca dirá algo contrario a lo que Dios ya dijo. Por eso, mientras más meditas en la Escritura, más alineas tu oído espiritual. Lo que antes parecía una coincidencia, ahora entiendes que fue dirección. Lo que antes te confundía, ahora te confirma. Escuchar al Espíritu no es un don para unos pocos. Es el derecho de los hijos. Y tú, si has creído en Cristo, eres hijo, eres hija. Por eso Él te guía, te alerta, te consuela, te prepara. Y llega un punto en que no puedes vivir sin su voz. Porque sin ella, el alma se desorienta. Y con ella, incluso los caminos oscuros se vuelven luz. Como dice Isaías 30:21. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Esa voz es real. Y cada día que la sigues, te das cuenta de que no solo guía tus pasos, guía tu destino. Así obra el Espíritu Santo. Primero transforma tu interior, luego tus deseos, y después tu dirección. Porque no basta con querer lo correcto. Hay que caminar en la voluntad de Dios. En la próxima señal descubrirás cómo el Espíritu Santo no solo te habla, sino que te da poder para vencer aquello que antes te dominaba. La cuarta señal de que el Espíritu Santo habita en ti es la fuerza sobrenatural para vencer lo que antes te vencía. No se trata solo de tener fuerza de voluntad. La voluntad humana tiene límites, pero el poder del Espíritu no los conoce. Antes, caías una y otra vez en los mismos errores. Y pensabas que jamás podrías cambiar. Pero ahora, algo distinto ocurre. Hay un poder nuevo dentro de ti. Un poder que no viene de ti, sino del cielo mismo. Jesús prometió: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos. Hechos 1:8. Ese poder no fue solo para predicar o sanar enfermos. Es también el poder para decir no al pecado, para perdonar lo imperdonable, para seguir adelante cuando todo en ti quiere rendirse. Es ese poder invisible que te levanta cuando las fuerzas humanas ya no alcanzan. El Espíritu Santo no elimina tus batallas, te da armas para vencerlas. Porque la verdadera victoria no siempre es externa, sino interna, la victoria de la mente, del corazón, del alma. A veces te preguntarás, ¿por qué sigo luchando con esto? Pero cada vez que eliges levantarte, cada vez que decides obedecer, cada vez que escoges la fe sobre la duda, el Espíritu está ganando terreno en ti. No se trata de no caer nunca, sino de no quedarte donde caíste. El Espíritu no te condena cuando fallas. Te recuerda quién eres. Y te impulsa a levantarte una vez más. No en tus fuerzas, sino en las suyas. Hay momentos en los que no podrás explicarlo. La calma que sientes en medio de la tormenta. La valentía que te visita cuando todo se derrumba. La voz que te dice sigue cuando todo grita detente. Esa es la obra del Espíritu en acción. Y es entonces cuando entiendes que no estás solo en la batalla. El Espíritu pelea contigo. Pelea dentro de ti. Como dice Zacarías 4:6. No será por la fuerza ni por el poder, sino por mi Espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Lo que antes te dominaba, la ira, la tristeza, la ansiedad, la culpa, ya no tiene la misma fuerza.
Porque el Espíritu habita en ti. Y donde Él habita, hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17. Y esa libertad no significa ausencia de tentación, sino presencia de poder. Ya no reaccionas igual. Ya no cedes igual. Porque hay una fuerza mayor operando en tu interior. El Espíritu Santo te enseña a vencer no gritando, sino rindiéndote. No con orgullo, sino con humildad. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y cuando reconoces tu fragilidad, Él desata su fuerza. Por eso, cada vez que eliges amar en lugar de odiar, orar en lugar de quejarte, perseverar en lugar de huir, estás experimentando la cuarta señal. No lo sientes como un fuego exterior, pero es un fuego que arde por dentro. Silencioso, firme, constante. No todos entenderán de dónde viene tu fortaleza. Algunos pensarán que eres fuerte por naturaleza. Pero tú sabes la verdad. No eres tú, es Él. El Espíritu que vive en ti es más grande que cualquier batalla fuera de ti. El que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Así que no te desanimes si la guerra continúa. Mientras haya batalla, hay propósito. Y mientras haya propósito, el Espíritu seguirá actuando. El enemigo quiere que pienses que no has cambiado porque sigues luchando. Pero la lucha misma es la evidencia del cambio. Porque quien vive sin el Espíritu no lucha, se rinde. Y tú no te has rendido. Sigues de pie. Sigues creyendo. Sigues avanzando. Eso, amado hijo, amada hija, es poder del Espíritu en ti. En la siguiente señal descubrirás que el Espíritu no solo te da poder para vencer, sino también sabiduría para discernir lo que viene de Dios y lo que no. La quinta señal de que el Espíritu Santo habita en ti es el discernimiento espiritual, la sabiduría para reconocer lo que viene de Dios y lo que no. Hay momentos en los que todo parece correcto, pero algo dentro de ti dice no. Otras veces, el camino parece incierto, pero tu corazón arde con una paz inexplicable. Ese algo no es intuición, es dirección divina. El discernimiento no se aprende en libros. Se forma en comunión. El Espíritu Santo es el único que puede mostrarte la diferencia entre lo bueno y lo verdadero, entre lo aparente y lo eterno. Porque no todo lo que brilla viene de Dios. Y no todo lo que duele viene del enemigo. Como dice 1 Corintios 2:10. Dios nos lo ha revelado por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Eso significa que quien tiene al Espíritu no camina por apariencias, sino por revelación. Hay decisiones que parecen lógicas, pero el Espíritu te muestra sus raíces ocultas. Hay personas que parecen correctas, pero el Espíritu te da discernimiento para ver sus intenciones. Y hay puertas que parecen cerradas por fracaso, pero el Espíritu te susurra, no es pérdida, es protección. Cuando Él habita en ti, te enseña a ver con los ojos del alma, a escuchar con el corazón, a entender más allá de las palabras. De pronto, algo cambia. Ya no reaccionas impulsivamente. Ya no tomas decisiones por miedo o ansiedad. Esperas. Consultas. Escuchas. Y entonces actúas, con sabiduría. Ese es el fruto de su presencia. La serenidad en medio de la confusión. El Espíritu no te da todas las respuestas. Te enseña a confiar en el que las tiene todas. ¿Has notado cómo ciertas oportunidades se desvanecen justo cuando estabas por tomarlas? ¿O cómo algo dentro de ti se inquieta cuando algo no está alineado con tu espíritu? Eso es discernimiento. Es el Espíritu protegiéndote de lo que no puedes ver. Él te guía como una brújula invisible. Cuando oras y sientes una paz profunda, aunque el camino sea incierto, esa paz es tu confirmación. Cuando sientes una inquietud que no te deja avanzar, esa incomodidad es su advertencia. El Espíritu no siempre habla con palabras. A veces habla con paz o ausencia de ella. Por eso, cada día, pídele discernimiento. No para juzgar, sino para guardar tu corazón. El discernimiento no te hace superior. Te hace sensible.
Te protege de las trampas del enemigo disfrazadas de oportunidades. Y te enseña a reconocer la voz de Dios entre las imitaciones. Como dice Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. El Espíritu Santo te lleva a esa madurez. Te entrena con pequeñas decisiones diarias. Para que cuando lleguen las grandes, tu oído ya esté afinado. A veces, el discernimiento te aislará. Otros no entenderán por qué dijiste no. ¿Por qué esperaste? ¿Por qué no seguiste la corriente? Pero tú sabes lo que sentiste en el Espíritu. Y cuando obedeces esa voz, aunque parezcas loco, descubres que estabas siendo guiado por Dios mismo. El discernimiento es una señal de intimidad. Solo quien camina cerca de Dios puede percibir sus pasos. Y esa cercanía te da una paz que nadie más comprende. El Espíritu no te da un mapa. Te da una relación. No te dice todo lo que pasará. Te enseña a caminar de su mano. Y cuando aprendes eso, ya no necesitas entenderlo todo. Porque confías plenamente en el guía. En la siguiente señal descubrirás algo aún más profundo. Como el Espíritu Santo no solo te da discernimiento, sino que te enseña a amar de manera sobrenatural, incluso a quienes te han herido. La sexta señal de que el Espíritu Santo habita en ti es la capacidad de amar de manera sobrenatural, incluso a quienes te han herido. Nada revela más la presencia de Dios en una vida que la forma en que ama. El amor humano se cansa, se condiciona, se protege. Pero el amor del Espíritu no depende del mérito, sino de la gracia. Cuando Él vive en ti, empiezas a sentir compasión donde antes solo había rencor. Empiezas a entender al que te falló, a orar por el que te hirió, a perdonar sin esperar disculpas. No porque sea fácil, sino porque el Espíritu te recuerda que tú también fuiste perdonado. Como dice Romanos 5:5. Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ese amor no es natural. Es divino. Y cuando lo experimentas, entiendes que el Espíritu no solo cambia tu mente, transforma tu corazón. Antes necesitabas justicia. Ahora anhelas misericordia. Antes buscabas tener la razón. Ahora buscas la reconciliación. Eso no es debilidad. Es evidencia de su poder operando en ti. El Espíritu Santo te enseña que amar no es ignorar el dolor, sino decidir no permitir que el dolor te gobierne. Amar no significa permitir abusos. Significa no guardar veneno en el alma. Porque donde hay resentimiento, él no puede fluir. Pero donde hay perdón, su presencia se multiplica. Y de repente, descubres algo asombroso. No solo perdonas, sino que también sanas. Tu corazón se vuelve libre. Ya no vives prisionero de lo que te hicieron. Porque el Espíritu te enseña a ver con los ojos del cielo. Ves a las personas no por lo que te dieron, sino por lo que Dios puede hacer en ellas. Eso es amar con amor del Espíritu. Un amor que ora por el enemigo, que bendice al que maldice, que extiende la mano sin esperar recompensa. Como Jesús en la cruz, cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ese es el nivel más alto del amor. Amar cuando duele. Y solo el Espíritu puede llevarte allí. A veces sentirás que no puedes. Que tu corazón está cerrado. Que el perdón parece imposible. Pero no tienes que hacerlo sola. Solo di: Espíritu Santo, ayúdame a amar como tú. Y Él lo hará. Porque amar no es un esfuerzo humano. Es un fruto divino. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Gálatas 5:22-23. El Espíritu Santo produce en ti un amor que no busca lo suyo, que no presume, que no se irrita fácilmente, que no lleva cuentas del mal. Es un amor que sana, que construye, que libera. Un amor que refleja a Cristo. Y lo más hermoso es que ese amor no se queda en palabras. Se manifiesta en gestos, en decisiones, en silencios llenos de compasión. Empiezas a responder distinto. A escuchar más. A comprender mejor. A ver a las personas como almas, no como enemigos.
Así se reconoce a los verdaderos hijos de Dios. No por lo que saben, sino por cómo aman. Porque el Espíritu Santo no te da amor solo para recibirlo, sino para compartirlo. Te convierte en un canal de su amor. Y cada vez que eliges amar, aun cuando duele, el cielo se hace visible en la tierra. El Espíritu no solo habita en templos, habita en corazones que aman. Y cuando el amor del Espíritu fluye en ti, todo cambia, tu ambiente, tus palabras, tus relaciones, tu paz. Porque el amor es la atmósfera donde el Espíritu se mueve con libertad. En la siguiente señal descubrirás algo aún más profundo. Como el Espíritu Santo no solo te enseña a amar, sino que te concede paz sobrenatural incluso en medio de la tormenta. La séptima señal de que el Espíritu Santo habita en ti es la paz interior que permanece, aun cuando todo a tu alrededor se derrumba. No es una paz frágil ni temporal. No depende de las circunstancias, ni se quiebra cuando llega la tormenta. Es una paz que brota de un lugar más profundo, del trono mismo de Dios dentro de tu corazón. Jesús dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Juan 14:27. Esa promesa se cumple cuando el Espíritu Santo habita en ti, porque Él no solo te da paz, Él es la paz. Antes, la ansiedad te gobernaba. Cada cambio te alteraba, cada silencio te asustaba. Pero ahora, aun cuando no todo está resuelto, tu alma se mantiene firme, como una ancla escondida en el fondo del mar. Esa calma inexplicable es señal de su presencia. El Espíritu Santo no elimina las tormentas, te enseña a atravesarlas sin hundirte. No detiene el viento, te enseña a navegar con fe. Porque su paz no es ausencia de problemas, es presencia de dirección. ¿Has notado cómo en medio de una crisis, de pronto sientes una serenidad que no entiendes? Cómo, mientras otros pierden el control, tú puedes respirar y confiar. Eso no eres tú. Es el Espíritu reinando en tu mente. Como dice Filipenses 4:5, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no se explica, se experimenta. Es la voz del Espíritu diciendo: no temas, yo estoy contigo. Y cuando esa paz está en ti, nada ni nadie puede robarla. Podrás llorar, pero no desesperar. Podrás caer, pero no perder la esperanza. Podrás pasar por prueba, pero no se frustra. Porque el Espíritu te enseña que la verdadera paz no depende de lo externo, sino de que la tierra te gobierna. Y cuando el reino, la tormenta obedece. Hay días en que esa paz se la prosperidad, otros no la definen. Y a veces, tu propia respuesta. Porque el Espíritu no siempre cambia la situación. A veces cambia tu perspectiva. Esa paz es una señal de que no te madurez espiritual. Ya no necesitas la de vivir sin miedo. Porque sabes quién sostiene tu historia. El Espíritu Santo te recuerda que no estás solo, que no perdiste el rumbo, que el silencio de Dios también tiene propósito. Y en medio del dolor, te susurra: aún estoy aquí. Esa voz es tu refugio. Esa calma es tu evidencia. Porque donde habita el Espíritu, no puede habitar la desesperación. Tal vez hoy no entiendas por qué estás viviendo lo que vives. Pero si en medio del caos sientes paz, entonces el Espíritu Santo está en ti, obrando, consolando, guiando. Esa paz es la melodía de la fe madura, el eco del cielo en el alma, el testimonio de que Dios sigue reinando, aun cuando el mundo parece perder el control. Y esa es una de las señales más hermosas de su presencia. Una mente en calma, un corazón confiado, una fe que no se rinde. En la siguiente señal descubrirás cómo el Espíritu Santo no solo te da paz, sino que te impulsa a obedecer con gozo, incluso cuando no entiendes el camino. La octava señal de que el Espíritu Santo habita en ti
Es la obediencia gozosa. Esa capacidad de decir sí, Señor, incluso cuando no entiendes el porqué. Antes, obedecer era una carga. Ahora, es un privilegio. Antes, seguir a Dios implicaba miedo a perder algo. Hoy, sabes que obedecer es ganar su voluntad. Porque el Espíritu Santo no solo te convence, te impulsa. Te da gozo donde antes había resistencia, y propósito donde antes había duda. Jesús dijo, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Juan 14:23. La obediencia no es una imposición, es una consecuencia del amor. Y cuando el Espíritu habita en ti, el amor a Dios se convierte en tu motor más fuerte. Empiezas a entender que obedecer no siempre es fácil, pero siempre es seguro. Que cada vez que renuncias a algo por obedecerle, en realidad estás siendo liberado, no limitado. El Espíritu Santo transforma la obediencia en deleite. Te enseña a disfrutar el camino, aunque sea estrecho. A confiar en los todavía no de Dios, porque sabes que cada espera está cargada de propósito. Y aunque la carne busca explicaciones, el Espíritu te enseña a caminar por revelación. No todo tendrá sentido ahora, pero cada paso de fe construye algo eterno. El Espíritu Santo no te empuja, te atrae. Te muestra la belleza de hacer la voluntad del Padre. Y cuando la haces, descubres una alegría que el mundo no puede ofrecer. ¿Has sentido esa satisfacción profunda después de obedecer, aunque nadie te lo agradezca? Esa paz que llega después de renunciar a lo que sabías que no venía de Dios. Ese gozo silencioso que solo entiende quien camina en fe. Eso es el Espíritu testificando dentro de ti, bien hecho, hijo mío. La obediencia del Espíritu no es mecánica, es relacional. No busca cumplir reglas, busca agradar al corazón del Padre. Y por eso, mientras más obedeces, más lo amas. Y mientras más lo amas, más deseas obedecer. El Espíritu te recuerda que la obediencia no te roba libertad, te enseña a vivirla. Porque el verdadero libre no es quien hace lo que quiere, sino quien tiene el poder de hacer lo correcto. Y cuando obedeces, aunque el resultado sea incierto, Dios se encarga de abrir caminos donde no hay. Porque la obediencia atrae milagros. El Espíritu se mueve con fuerza donde encuentra corazones dispuestos. A veces, obedecer significará esperar. Otras, avanzar. A veces, callar. Otras, hablar. Pero en todas, la voz del Espíritu te dirá, confía. Estoy contigo. Y entonces entenderás que obedecer ya no es un sacrificio, es una respuesta de amor. Porque el Espíritu no busca perfección, busca disposición. Esa obediencia gozosa es lo que distingue a los que viven guiados por el Espíritu. No son los que todo lo entienden, sino los que todo lo entregan. Como Abraham, cuando dejó su tierra sin saber a dónde ir. Como María, cuando dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Como Jesús, cuando oró, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el eco del Espíritu en el corazón de cada hijo obediente. Un eco que transforma la incertidumbre en fe, el miedo en confianza, y el deber en deleite. En la siguiente y última parte descubrirás las dos señales finales, la 9ª y la 10ª, donde el Espíritu Santo se manifiesta con mayor plenitud, el testimonio público de tu fe y la perseverancia hasta el final. La 9ª señal de que el Espíritu Santo habita en ti. Es el testimonio visible de una vida transformada. Porque cuando Él vive dentro, el cambio no puede quedarse oculto. Se nota en tus palabras, en tu mirada, en tu manera de reaccionar ante el dolor. No necesitas decir que tienes al Espíritu. Tu vida lo grita sin hablar. Como dice Mateo 7:16. Por sus frutos los conocerán. El fruto del Espíritu se convierte en tu carta de presentación ante el mundo. No es una máscara de bondad. Es el reflejo de la presencia de Dios dentro de ti. La gente que te conocía antes empieza a notar algo distinto. Una paz que antes no tenías. Una paciencia que antes no existía. Una luz que no pueden explicar. Y lo más hermoso es que ese testimonio no busca protagonismo. Busca dar gloria al Padre. El Espíritu Santo no vino para que hables bonito. Vino para que vivas diferente. Tu manera de amar, de servir, de perdonar, se convierte en predicación viva. Tu historia, con sus cicatrices y victorias, se vuelve testimonio de su poder.
aún tus debilidades se transforman en señales de su gracia. Porque cuando otros te ven seguir de pie a pesar del dolor, comprenden que no es fortaleza humana. Es Dios en ti. Esa es la novena señal. Una fe que se vuelve visible. Una vida que inspira sin forzar. Una existencia que irradia al espíritu que la habita. Y finalmente, llegamos a la 10ª señal. Quizás la más poderosa de todas. La perseverancia. El Espíritu Santo no solo inicia la obra en ti, la sostiene hasta completarla. Él no se cansa, no abandona, no se rinde. Cuando todos retroceden, Él te impulsa a seguir. Cuando tu fe se debilita, Él intercede por ti. Y cuando tu esperanza flaquea, Él te recuerda las promesas. Como dice Filipenses 1:6. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Eso significa que no camina solo. El Espíritu no es un visitante temporal. Es un compañero eterno. A veces sentirás que estás retrocediendo. Pero en realidad estás siendo podado para dar más fruto. A veces sentirás que no escuchas a Dios. Pero Él sigue trabajando en silencio. Porque la verdadera fe no se mide por emoción, sino por perseverancia. El Espíritu Santo te enseña a mantenerte firme cuando nadie más lo hace. A seguir creyendo cuando todo parece perdido. A levantarte una y otra vez. Hasta haber cumplido lo que Dios prometió. Esa constancia no viene de ti. Viene del Espíritu que vive en ti. Él es tu fuego cuando el corazón se enfría. Tu consuelo cuando el alma se agota. Tu voz cuando ya no tienes palabras. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que cada paso, cada lágrima, cada oración, fueron parte del proceso con el que el Espíritu fue formando a Cristo en ti. Porque su meta no era hacerte exitoso, sino hacerte semejante a Jesús. Esa es la victoria final. Cuando tu vida refleja al Hijo, cuando tu fe permanece, cuando tu amor no se apaga, ahí sabrás que el Espíritu Santo realmente habita en ti. No como una emoción pasajera, sino como el aliento eterno de Dios guiando tu existencia. No como una visita, sino como un hogar. Y cuando llegue ese día en que veas a Cristo cara a cara, reconocerás esa voz familiar. La misma que te guió, te sostuvo y te transformó. Y entenderás que nunca estuviste sola. Nunca. Porque desde el primer momento, el cielo ya habitaba dentro de ti. Si este mensaje tocó tu corazón, acompáñanos en el próximo video. Para seguir descubriendo las huellas del Espíritu en tu vida.